grabando. Muy bien. Arrancamos con Platón. Platón, este filósofo es griego. Voy a mutear las chicas porque escucho ruido de fondo en uno de sus chats, así que las voy a mutear. Si quieren hablar, tienen que desmutearse, recuérdenlo, por favor. Bueno, Platoncito. Platón es un filósofo griego, discípulo de Sócrates. Fue uno de los discípulos que tuvo Sócrates, no el único. Y la característica que tiene este filósofo es que quedó muy como impresionado por la capacidad que tenía su maestro de hacer que las personas dedujeran cosas que nunca habían aprendido de forma tradicional. ¿Bien? Entonces, a partir de todo eso es que él va a desarrollar toda su teoría sobre el conocimiento y eso inclusive lo va a terminar haciendo una cierta aplicación a lo que es la educación. Bien, así que vamos a ver cómo es toda la teoría de Platón sobre el conocimiento en general. Bueno, arrancamos con lo que ya dijimos la clase pasada. Sócrates era capaz de estimular a las personas a que lleguen por sí mismas, a descubrir conceptos de los que no creían que fueran capaces. Bien, es muy conocido el ejemplo de un esclavo que Sócrates lo ayudó a deducir, ciertos principios matemáticos, parecido al teorema de Pitágoras. Entonces Platón decía, bueno, ¿cómo puede ser que este señor, que no sabía nada de matemática, dedujera algo tan complejo? ¿Bien? Entonces, ¿cómo es posible que una persona descubra cosas que antes no sabía sin tener evidencia empírica, sin tener dato sensorial de todo esto? Y la conclusión en la que llega Platón es esta, porque antes lo sabía, pero se le había olvidado y ahora las está recordando. ¡Auch! Raro, ¿no? Bueno, no tanto. Platón era miembro de una secta religiosa, o bueno, por lo menos estuvo en contacto con una secta religiosa que se llama el orfismo, ¿bien? Que es una secta, era un grupo religioso de características orientales. Y que básicamente una de las cosas que Platón toma de esta teoría es lo que se llama la transmigración de las almas. O sea, básicamente Platón creía en la reencarnación, ¿bien? Él creía en la reencarnación y entonces lo que él consideraba es que cuando uno moría, el alma se iba a otro mundo, que ya lo vamos a explicar, donde están todas las ideas, donde está toda la verdad, que nuestra alma conocía toda la verdad en esa otra vida, pero que como la reencarnación es un ciclo, después el alma se volvía a encarnar en otro cuerpo y al encarnarse se olvidaba de toda la verdad, se olvidaba de todas las ideas que había comprendido, y durante la vida lo iba recordando. Entonces, cuando nosotros descubrimos algo, en realidad no lo estamos descubriendo, lo estamos recordando de que ya lo aprendimos en este mundo de las ideas o mundo verdadero, por así decirlo. ¿Bien? De hecho, esta capacidad de las personas de obtener conocimiento independientemente de lo que haya aprendido con los sentidos es uno de los argumentos que da Platón a favor de esta teoría suya de la reencarnación. Bien, el argumento que da es ese, dice, a ver, ¿cómo puede ser que la persona tenga conocimientos o llegue a conclusiones de las cuales no tuvo nada de experiencia previa? Bien. O sea, ¿cómo puede deducir el teorema de Pitágoras sin haberlo observado? Porque Sócrates se lo hacía deducir simplemente hablando, no es que le dibujaba un triángulo en el piso como para que lo viera, no, se lo hacía deducir hablando. Entonces, ¿cómo puede deducir algo de lo que no tiene experiencia? Y la conclusión de Platón es simple, es que ya lo sabía, simplemente ya lo sabía, pero se le había olvidado. Y lo sabía porque lo aprendió en este otro mundo en el que estuvo antes de nacer en el cuerpo. ¿Bien? Entonces esa es la teoría de Platón con respecto al conocimiento de las entidades lógicas, matemáticas y puramente racionales. ¿Bien? Él creía en esto, creía que el ser humano se componía de alma y cuerpo. El cuerpo conocía todo lo que es sensible, todo lo que se pueda ver y tocar, como mis lentes, por ejemplo, y el alma conoce los principios racionales, como pueden ser la matemática, la lógica o incluso la filosofía.
Entonces, cuando nosotros hacemos una reflexión filosófica, estamos conociendo a través de nuestra alma. Y para Platón, conocer a través del alma es recordar las ideas que contemplamos en el mundo de las ideas. ¿Bien? Vamos a explicar un poquito más cómo iba la línea de pensamiento de Platón. ¿Ustedes qué creen que es más real? ¿La pirámide de Egipto o el número 2? ¿Cuál de los dos es más real? Pregunta filosófica. El número 2. ¿Por qué el número 2? No es solo cuál es por qué también. ¿Por qué el número 2? Y porque la pirámide como que existió en un solo momento específico, se hizo en un momento específico y el 2 siempre existió. Y el 2 siempre existió. ¿Y la pirámide va a dejar de existir? Si la demuelen, sí. ¿El número 2 puede dejar de existir? Sí, porque no es algo concreto, o sea, algo, no sé. No. ¡Auch! ¿Podemos destruir el número 2? No. La pirámide le ponemos unos C4 y la podemos destruir. El número 2 no se puede. Platón, por ejemplo, no era partidario de la teoría de que la realidad es material, o sea, de que lo real es lo material. Que esa es una teoría que también tenían otros filósofos de la misma época de él. Para Platón era mucho más real el número 2. ¿Por qué? Porque no cambiaba. La pirámide fue creada en un momento y desaparecerá en algún momento, inevitablemente. Más tarde, más temprano, pero va a desaparecer. El número 2 para Platón es algo eterno. Siempre estuvo, siempre va a estar. Entonces es mucho más real que algo que fue creado en un momento. ¿Bien? Por eso Platón llega a esta conclusión y rechaza el materialismo. O sea, no cree que lo real se identifique con lo material, sino que él identifica lo real con lo inmutable. Para Platón, lo real es aquello que no cambia, que permanece siempre siendo lo mismo. Eso es lo real. Por eso para Platón son mucho más reales las entidades matemáticas o todo lo que tiene que ver con la lógica que las cuestiones materiales o que tienen que ver con la naturaleza. ¿Se entiende? Para Platón, que consideraba esto de que el alma siempre estaba viva y se iba reencarnando, y el cuerpo nace y después muere. ¿Qué será más real en el hombre, el alma o el cuerpo? El alma. El alma, exactamente. Porque el alma es lo que está siempre. El cuerpo nace y muere y después tenés otro cuerpo y después otro y otro. Por eso Platón llega a decir textualmente, el hombre es su alma, punto. El cuerpo va cambiando, no importa. Lo que importa es el alma. El hombre es su alma. Ya está. Dice textualmente eso. ¿Bien? Bueno, esta es otra explicación de cómo veía la realidad Platón. Para Platón las cosas materiales eran un mero reflejo de las realidades intelectuales o de las realidades que captamos con el intelecto. Así como nosotros podemos ver nuestro propio reflejo en el agua, pero el reflejo depende de nosotros, lo mismo la pirámide es un mero reflejo de los principios matemáticos que serían, por ejemplo, el triángulo, la línea recta o inclusive el prisma abstracto, el que tenemos en la mente. ¿Se entiende? O sea, es una mera copia, un mero reflejo de esos principios ideales perfectos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay pregunta en el chat? ¿Ninguna pregunta? Bien. Entonces, Platón veía la realidad de esta forma. Para él la materia o los objetos materiales eran una mera copia de objetos intelectuales, que no estaba tan lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque la pirámide fue construida por los egipcios siguiendo los más rigurosos principios matemáticos. O sea, los ángulos de inclinación de los cuatro lados son el mismo, la orientación es perfecta con respecto a los puntos cardinales, los cuatro lados tienen exactamente la misma longitud, o sea, básicamente es una muy buena representación del prisma perfecto matemático. Pero no es el prisma perfecto matemático, tiene sus defectos la pirámide.
Por eso, es una copia. ¿Cómo veía la realidad Platón? Él la estructuraba en 4 niveles. Primer nivel, lo más irreal, lo más trucho de lo trucho, llamémoslo. Las sombras y las imágenes. Imágenes me refiero al reflejo en el agua. Bien, eso es lo que menos realidad tiene. Es una mera apariencia. Bien, ¿qué sigue después? Los objetos materiales. Los objetos materiales tienen un poco más de realidad que una sombra o un mero reflejo, pero siguen no siendo estrictamente reales. ¿Por qué? Porque cambian. Porque un día aparecieron y otro día desaparecerán. Cambian. Se convierten en una cosa, después en otra, después en otra. Entonces no tienen tanta realidad como lo que va a venir después. En tercer lugar, los objetos lógicos y matemáticos. Estos ya son mucho más reales porque estos no cambian. Como dijimos, el número 2 siempre fue 2. El teorema de Pitágoras va a ser válido siempre. Y así sucesivamente. Bien, por tanto, esto es mucho más real que las cosas materiales, que sí pueden cambiar, que pueden desaparecer. Y muchísimo más real que las sombras o imágenes, que son una mera copia de otra copia, o sea, no son nada prácticamente. Y finalmente, lo más real de todo es lo que Platón llamaba las ideas, en el sentido de ideas metafísicas o de realidades metafísicas que son como el fundamento de los objetos sensibles. Entonces acá, por ejemplo, vamos a encontrar una idea de justicia, una idea de valentía, una idea de vida, y así podemos seguir. Bien, son todas las entidades metafísicas a partir de las cuales se crean los entes que hay en nuestro mundo. Y finalmente, la idea más grande de todas, que es la que ordena el mundo, es la idea del bien. Esta idea es como que ordena todas las otras ideas y a su vez ordena al mundo de las cosas sensibles. Platón la compara con el sol, diciendo como que, así como el sol ordena las estaciones del año y es lo que nos permite ver los objetos, lo mismo pasa con la idea de bien. La idea de bien ordena el mundo de las ideas, ordena todas las otras ideas y a su vez nos permite conocer a las otras ideas. ¿Bien? Esta es la estructura de la realidad para Platón. Y abajo tienen unas 4 palabras que están en griego, no se preocupen, no se las voy a tomar en griego, se las voy a tomar en español, que básicamente son el tipo de conocimiento que corresponde a cada una. Para conocer una imagen uso la imaginación. Para conocer una cosa uso lo que Platón llamaba la creencia, que ojo, no tiene que ver con la fe religiosa, acuérdense que Platón es precristiano. Tiene más que ver con el convencimiento. Yo estoy convencido de que si fuerzo mucho la pata del lente, la voy a romper. Yo estoy convencido de eso. No es que simplemente lo creo como creo en Dios, no. Yo estoy convencido, tengo la certeza absoluta, aunque no lo pueda explicar, de que si fuerzo la pata de mi lente se va a romper. Por más que no pueda explicar los principios físicos que llevan a esa ruptura, como pueden ser la dureza del material, la resistencia, etc. Por más que no pueda explicar eso, yo sé que si le esfuerzo la pata la voy a romper. Eso es pistis, creencia. O sea que es un conocimiento más bien práctico, por así decirlo. Realidad inteligible, los objetos matemáticos se conocen a través de la dianoia, razón discursiva, o sea, es aquel conocimiento que puede ser formulado en lenguaje. Entonces yo ahí puedo formular el teorema de Pitágoras diciendo hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ven? Se puede formular en lenguaje. Y finalmente el conocimiento de las ideas es la noesis, que se traduce como intelección, que básicamente es la intuición de la idea que no llega a ser formulada en lenguaje. O sea, ya es una cosa tan suprema que no se puede formular con el lenguaje y por eso es que nunca tenemos un concepto acabado. ¿Se acuerdan lo que decíamos con Sócrates? De que nunca tenemos un concepto ya definitivo, que a ese no le podemos pegar con nada. Siempre vamos a tener un concepto pasible de ser mejorado. Bueno, Platón lo explica de esta forma. Dice como que estas ideas de las que hablaba o que le gustaba analizar a Sócrates, como la justicia, la valentía, la amistad,
son tan perfectas que nuestro lenguaje no lo llega a explicar del todo. Entonces, por eso es que nunca tenemos una definición completa y acabada de estas cosas, sino que siempre la podemos ir mejorando. Bien, y después viene la idea del bien, que es el sumum del sumum, que esto ya es prácticamente imposible de definir. Hay dudas sobre si se pueda llegar a conocer en esta vida o si hay que esperar a la siguiente. No, ya es lo más grande de lo grande. Bien. Y acá abajo, dos palabritas en griego, que se las traduzco yo. Doxa significa opinión y episteme, epistemología, significa ciencia. Básicamente Platón planteaba que de los entes concretos, del ente y de todas estas cosas, podemos llegar a tener una mera opinión. No podemos hacer ciencia real de estas cosas. De lo que podemos hacer ciencia real es de las realidades inteligibles, o sea, de la matemática, de la lógica o de la filosofía. Eso es ciencia. O eso tiene rigor científico. Las entidades materiales no podemos llegar a tener rigor científico porque son tan imperfectas y tan cambiantes que nunca vamos a poder arribar a una conclusión que tenga el mismo rigor que tendría, por ejemplo, el conocimiento matemático. Bien, después los modernos, medio como que por así decirlo, le dijeron, sí, entonces matematizamos la ciencia natural. Y empezamos a hacer todas las ciencias naturales con teorema matemático y así le estropearon le burlaron la teoría a Platón, por así decirlo. No, pero en serio, ustedes se ríen, pero yo una vez hablando con un ingeniero y él me decía, a ver, ¿cómo era? Un segundo. Sí, la frase era así. Le pregunté si las ciencias empíricas eran perfectas. O sea, si arribaban a conclusiones con una precisión perfecta. Y él me dijo que no. Que la ciencia empírica te explica perfectamente la imperfección de la naturaleza. Es una buena frase, la verdad. La ciencia te explica perfectamente la imperfección de la naturaleza. O mejor dicho, te explica precisamente la imprecisión de la naturaleza. O sea, los científicos siempre trabajan con un margen de error. ¿Por qué? Porque la naturaleza nunca la podés medir de una forma absolutamente precisa. Siempre tenés un margen de error. Lo que trabajás, vos como científico tratás de reducirlo lo más posible. Pero siempre hay un margen de error para las cosas. Inclusive las órbitas de los planetas, que básicamente son movimientos, son movimientos uniformes, tienen imprecisiones, tienen vaivenes, tienen como lo que se denomina anomalías, que a día de hoy no se han podido explicar. ¿Se acuerdan que les comenté la famosa teoría de Vulcano? Que se observan anomalías en la órbita de Mercurio, o sea, como que hay ciertas cuestiones que no encajan del movimiento de Mercurio. Una teoría para explicar esas anomalías es que existe otro planeta entre Mercurio y el Sol, que se llama Vulcano, y que ese planeta, la gravedad de ese planeta, afecta la órbita de Mercurio. Esa es una teoría, pero nunca se pudo comprobar, nunca encontraron Vulcano. Así que no se sabe por qué Mercurio tiene esas anomalías a día de hoy. Por eso, la matemática es precisa y es perfecta. La realidad empírica no. Tiene sus vaivenes, sus imperfecciones. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Cierto, me olvidé. El hombre. Ahí está. El hombre es cuerpo y alma. El cuerpo pertenece a la realidad sensible y por tanto conoce las cosas sensibles y las imágenes. Y el alma pertenece a la realidad inteligible y por tanto conoce los objetos lógicos, matemáticos e incluso las ideas metafísicas. Bien, ¿preguntas hasta acá o me voy al proceso de aprendizaje ya? Ay, mi cuello. Hace tanto que estoy sentado que ya me mata. ¿Preguntas hasta acá? Como me decía mi profesor de metafísica, quedamos todos así en el mundo de las ideas de Platón. Bien, ¿qué tiene todo esto que ver con la educación? Todo ¿cómo se llama esta teoría filosófica? Platón lo explica con una alegoría, la famosa alegoría de la caverna. Él decía, imaginen un grupo de esclavos que están encadenados en el fondo de una caverna. Que los esclavos están encadenados de tal forma que lo único que pueden ver es el fondo de la caverna, la pared que está al fondo. Y que pasan unos señores con unas ciertas figuras
y por medio de un fuego, una luz que hay por ahí, se proyectan sombras en el fondo de la caverna. Imaginen que los esclavos lo único que conocieron a lo largo de toda su vida fueron las sombras en el fondo de la caverna. Es lo único que conocen. Pregunta, ¿ellos creerán que esa es la realidad o creerán que hay otra cosa aparte de las sombras? Creen en esa realidad. Exacto. ¿Las demás están de acuerdo o opinan otra cosa? Sí, conocen esa realidad porque es lo único que conocen, no conocen el mundo exterior, sería. Exacto. Bueno, pongámosle que algunos se escapan. Ellos lo único que conocían era eso. Bueno, pongámosle que por X motivo algunos se escapan. ¿Ese ascenso hacia el mundo exterior será fácil o difícil? ¿Será fácil o difícil esa salida? Difícil. Muy difícil. Esto es lo curioso, porque acá lo representan como que tienen que escalar. Pero en realidad Platón en su libro no dice que sea difícil porque tengan que escalar. Dice que es difícil porque sus ojos están acostumbrados a la oscuridad. Y cuando salen a la luz los encandila. ¿Nunca les ha pasado que están con la luz apagada y de repente alguien viene y prende la luz y es como, ¡no, pará! ¿Nunca les ha pasado algo como eso, que te encandila la luz de golpe? Platón decía que eso pasa cuando empezamos a aprender las realidades inteligibles. Cuando uno empieza a aprender todo lo que es la precisión de la matemática, el rigor de la lógica, todo eso así cuesta mucho porque no estamos acostumbrados a ese nivel de abstracción en nuestro pensamiento. Estamos acostumbrados a lo concreto, lo que podemos observar fácilmente. Es muy común esto cuando los chicos empiezan a pasar del pensamiento formal concreto al pensamiento formal, del pensamiento operatorio concreto al pensamiento operatorio abstracto. ¿Bien? Es muy común. Eso lo van a ver mucho, sobre todo en los cursos superiores, en sexto y séptimo. ¿Bien? Claro. Sí. Que puede que esa realidad nueva que ven crean que es irreal. Ajá. Yo tengo un compañero de profesorado que cuando le explicaron que la suma de los ángulos internos del triángulo era 180, estuvo un día entero tratando de dibujar un triángulo que no sumaran 180 los ángulos internos. Literal. Estuvo un día entero tratando de burlar ese principio matemático. Yo cuando me empezaron a enseñar lo que era la matemática, también estuve, creo que también un día entero tratando de... ¿cómo se llama esto? Tratando de descubrir cuánto era 0 potenciado a la 0. ¡Auch! ¿Nunca les planteó ese ejercicio el profesor de matemática? ¿Cuánto es 0 elevado a la 0? Literal. Pasan ese tipo de cuestiones. Cuando uno empieza a aprender la matemática en los primeros años, empezás a querer burlarla, te cuesta, la lógica no les quiero explicar, lo que es aprender lógica te golpea la cabeza. La verdad que es un proceso bastante difícil. Pero bueno, el punto es que la gente finalmente llega afuera y observa, ven por ejemplo que adentro había una sombra de un jarrón, afuera hay un jarrón de verdad. Bien, dice que las personas como que identifican que eso que están ahí afuera es un jarrón, pero que es, por así decirlo, el jarrón de verdad, o sea, el bueno, por así decirlo, el perfecto, y no la mera copia que ellos conocieron, no la simple sombra. Y que bueno, que aparte de todo eso conoce cosas que antes ni sabía que existían, como los árboles, los pájaros, las montañas, y que finalmente conoce el sol y que se da cuenta que el sol es el que ordena toda la realidad exterior. ¿Bien? O sea, como que de a poco va conociendo todo. Platón identificaba esto con el proceso de conocimiento. Él decía que a la hora de educar a la gente teníamos que arrancar de lo más concreto para ir de a poco hacia lo más abstracto e intelectivo. O sea, avanzar desde las cosas concretas para pasar después a las ideas matemáticas y finalmente a las ideas metafísicas. Lo cual, si se ponen a pensarlo, ¿les recuerda a algún psicólogo de la educación que hayan estudiado?
Si no estudiaron a este autor, me voy a ir a quejar directamente. No pueden no haberlo estudiado. O capaz que lo están estudiando este año. Puede ser quizás Piaget. Piaget, o sea, de muy lo bien. simple a lo complejo. Perfecto. De lo simple a lo complejo. Faltan dos más. De lo simple a lo complejo. De lo concreto al abstracto. Y de lo cercano a lo lejano. Por eso si ustedes dan geografía primero van a dar la familia, después el barrio, la ciudad, la provincia, el país, el continente, el mundo. En ese orden, no al revés. ¿Se entiende? Por eso geografía se estructura de esa manera, por ejemplo. Historia, también la misma canción. Se da primero la historia de Argentina, después la historia del mundo. Por este motivo, porque se va de lo cercano a lo lejano. De lo concreto a lo abstracto. Ustedes cuando enseñen matemática, ¿con qué van a trabajar primero? Con objetos. ¿Bien? Por ejemplo, mi novia maestra me dice que les enseñaban con torres. Así con... Ah, interesante. Bien, pregúntenle a la profe de didáctica de la matemática. Ya se lo va a comentar ella. Van a ir pasando de lo más concreto a lo más abstracto de forma progresiva. No van a arrancar con ecuaciones en primer grado. ¿Se imaginan en primer grado que les llevan con la X y todo eso, la verdad? Pobres chicos. Ay, Dios. Pero bueno, ¿se entienden? Para terminar, este proceso de conocimiento que va de lo más concreto a lo más abstracto. Cuando la persona llega a lo más abstracto, pregunta, primero, ¿creerá que lo que él sabe en este momento es, por así decirlo, mejor o que tiene más conocimiento que antes cuando estaba en la caverna? O sea, ¿considerará que ahora conoce más? En esta parte Platón dialoga con el otro, así que síganme la corriente, por favor. O sea, ¿ellos consideran que ahora saben más que cuando estaban dentro de la caverna? Estos señores que están acá afuera, por ejemplo. Para mí sí, porque conocen el sol, los árboles, que antes en la caverna no podían conocerlo, porque no lo veían. Bien. ¿Se olvidaron de las sombras? Pero igual veían el reflejo, pero no veían claro, las sombras no las veían. Uh-huh. Claro, ellos... O sea, lo que vieron afuera antes lo habían visto adentro también. Claro, ellos por ejemplo ahora conocen las sombras porque las vieron, pero también conocen los objetos. O sea, saben más de lo que sabían antes. Pregunta. Supongamos que alguno vuelve a tratar de, por así decirlo, de ayudarlo a los señores que se quedaron acá en la caverna. ¿Creen que esos señores le van a creer que hay todo un mundo afuera? No, porque tienen una realidad. O sea, ellos piensan en la realidad que viven. Por ejemplo, las sombras. Lo que ven. Claro, es lo que ellos ven. Y al principio capaz si salen le va a costar un montón pensar que hay otra cosa fuera de esa caverna. Y bueno, pero también puedes pensar que al salir y verlo, ahí ya como que crees que es verdad porque lo viste. Claro, pero es como que al principio ellos no tienen como otra verdad. Es como que para mí le va a costar un poco más. O sea, no es que van a salir, van a decir, hay todo un mundo. Para mí le va a costar. No sé cómo decirlo. Claro. ¿No tiene que ver de lo concreto a lo abstracto de nuevo? Sí, básicamente. O sea, no le pueden dar porque justamente, o sea, conocen algo concreto. Sí, a ver, Platón obviamente que acá está usando toda una metáfora para explicar todo esto. Porque si se pone a hablar de la matemática y de los entes abstractos y todo eso, no le va a entender nadie. Por eso usa esto como metáfora. Las sombras representan el mundo concreto y la realidad de afuera, el mundo abstracto. Acuérdense que para Platón era mucho más real la matemática que la naturaleza misma. Pero sí, básicamente tiene que ver eso. A la gente de abajo como que no le van a creer al principio, si tratan de salir les va a costar. Y acá viene la parte importante. Pónganle que no le creen y no le creen y no le creen. Y pónganle que el de afuera insiste mucho. Pregunta, ¿lo podrían llegar a matar para que deje de romper, por así decirlo? Sí. Y así es como Platón explica la muerte de Sócrates.
A Sócrates lo condenaron a muerte por corromper a la juventud. Claro, ¿qué pasaba? Que los hijos de familia adinerada se lo escuchaban a Sócrates hablar y después volvían a casa y le decían al padre, papá, quiero ser filósofo. Y ya ya se imaginan qué cara habrá puesto el padre. Hagan la prueba, díganle a su papá, papá, quiero ser filósofa. Ay, Dios. Pero sí, básicamente por ese, por ese motivo, porque no entienden la importancia del conocimiento abstracto, es que muchas veces los intelectuales son perseguidos. Sócrates no fue el único filósofo, creo que fue el único condenado a muerte por ese motivo, pero muchos otros intelectuales fueron perseguidos en todas las épocas del mundo. Desde Anaximandro... Perdón, profe. ¿Qué? ¿Está mal si lo relaciono un poco con la religión? No, no está mal. ¿Por qué? ¿Jesús también muere en lo mismo? Jesús también es perseguido por anunciar el reino de Dios a los pobres, cosa que era totalmente contraria a la mentalidad de la época. No sé si alguno de ustedes leyó, por ejemplo, el libro de Job, un libro del Antiguo Testamento. No lo conocen. Bien, básicamente es un señor que el libro es bastante complejo, ¿bien? Pero lo voy a resumir mucho. Es un señor que tiene mucha riqueza, una familia muy numerosa y un montón de cosas al principio. Entonces, básicamente viene el demonio, le quita todo, destruye su casa, mata a los hijos, le rompe toda la fortuna, bla, 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 bla. Y Job igual sigue siendo fiel a Dios. Y Dios lo recompensa devolviéndole su fortuna, su familia y todo lo demás. Bien. ¿Qué refleja ese libro? Es mucho más complejo y tiene un montón de enseñanzas mucho más complejas, pero en esa cuestión, en ese final, de que al final Job termina recuperando su riqueza, se representa la mentalidad de la época de que la bendición divina era sinónimo de riqueza. O sea, si vos eras rico es porque eras una buena persona y Dios te estaba recompensando. Si vos eras pobre es porque eras una mala persona y Dios te estaba castigando. Por eso la pobreza se solía asociar con el pecado. Así, sin comerla ni beberla. Por eso cuando Jesús viene y te dice, bienaventurados los pobres, bien, los fariseos, no sé si vieron la Pasión de Cristo, los fariseos hacen, y se rompen la vestidura. ¿Cómo bienaventurados los pobres? Era toda una mentalidad que había en la época. También pueden pensar en los santos mártires si quieren, misma canción. Bien, ¿quién es más? Después, por ejemplo, sí, podemos pensar, por ejemplo, en los teólogos de la Edad Media que reivindicaron el pensamiento de ciertos griegos paganos. Estoy pensando en Santo Tomás de Aquino. No sé si saben que Santo Tomás de Aquino fue censurado por no era la Inquisición propiamente, pero bueno, como una especie de tribunal parecido a la Inquisición que había en la época. Varios de sus tesis fueron censuradas por trabajar con Aristóteles, un griego pagano, un discípulo de Platón. ¡Auch! Y bueno, que no entendí. Miren, a día de hoy todos los centros de formación religiosa tienen base tomista. Todos. ¿Cómo se llama? Yo si quieren les puedo traer la Suma Teológica digital. Está toda digitalizada. Pero bueno, en su momento Santo Tomás fue criticado. Justamente porque los hombres de su época no entendían la importancia del conocimiento científico. Aristóteles fue uno de los fundadores de la ciencia moderna, o se lo considera así. Y así podemos seguir citando un montón de ejemplos. Incluso, no sé si ubican a Stephen Hawking, el que estaba en la silla de ruedas así, paralizado. ¿Lo ubican? ¿Lo ubican a ese físico que estaba en la silla de ruedas y no podía ni hablar, que hablaba con una computadora? Bueno, ese señor, por ejemplo, cuando él presenta su tesis doctoral, él la presenta frente a un comité de científicos, así. Los científicos él era de Estados Unidos. No, perdón, de Inglaterra. Él era de Inglaterra. Bueno, los científicos de ahí de Inglaterra se levantan y se van y le dicen eso es ridículo. ¿Saben quién lo bancó a Stephen Hawking al principio? Los científicos de la Unión Soviética. Los científicos de la Unión Soviética lo bancaron. Y eso que estábamos en plena Guerra Fría.
O sea, a ver, o sea, incluso el propio Stephen Hawking fue rechazado en su momento y el tipo es una mente brillante. Y así podemos seguir. ¿Hola? ¿Hay una serie, puede ser? Y hay una película también. Películas sí hay. Las chicas de especial lo usan para estudiar la enfermedad que tenía él. Serie no Es sé si tremenda hay. la película. La película es linda, la verdad. La película. ¿Qué? Está buena la película, yo la vi. Sí, yo también la vi, aunque me quedé dormido a la mitad porque estaba cansado. Pero... No, la película es interesante, no es que me aburrió, pero la verdad que estaba muy cansado porque había tenido un día muy largo. Y me desperté ya para el final. Pero sí, es muy linda, la verdad. Y lo bueno está es que te explica bastante bien las teorías de él, porque tuvo varias. Pero bueno. Profe, entonces lo condenan a Sócrates porque justamente esas personas, no sé, esa comunidad, no lo entienden. O sea, lo condenan por falta de entendimiento. Sí, Atenas, la cuna de la democracia. Sí, si estudiaron ciudadanía, sabrán que la democracia se origina en esa ciudad, en Atenas. Bueno, ahí condenan a muerte gente por promover la filosofía. Por ese motivo, Platón, por ejemplo, no estaba a favor de la democracia. A él no le gustaba. Él quería un rey. A él era monárquico. Cosa que uno se entera. Pero bueno, sí. Básicamente, el cargo concretamente fue corromper a la juventud. Y por corromper a la juventud, entiéndase que los alumnos de él querían dejar atrás el oficio familiar. O sea, no querían ser ni médico, ni abogado, ni político. Y querían ser filósofo. Eso era corromper a la juventud. Y después también hubo toda una cuestión con respecto a la religión, que lo acusaron por introducir nuevos dioses, pero bueno, eso es más complejo. Así que eso no lo vamos a trabajar. Bien. Bueno. La misión del filósofo, como Sócrates, consiste en estimular a los demás para que salgan de la caverna. ¿Cómo se llama? Esto es un poco lo que estuvimos comentando. ¿Qué relación guarda esto con la educación? Obviamente, ¿cuál es la misión del educador? Profe, Sí. yo una vez leí o escuché, ahora no recuerdo, que era mucho más fácil incorporar un conocimiento nuevo que sacar uno viejo. No sé si me explico. A ver, de vuelta, porque no te entendí bien. Que era mucho más fácil incorporar y dar a conocer un nuevo conocimiento que quitar uno viejo para incorporar uno nuevo. En mi humilde experiencia, ¿se acuerdan lo de sesgos cognitivos que trabajamos en la unidad anterior? Hace unas semanas. El artículo de Nova Debate, ¿se lo acuerdan? ¿Se acuerdan el que leímos para el tema de las falacias ese? Sí, profe. Bueno, en ese artículo se habla de lo que son los sesgos cognitivos. Y básicamente son aquellas ideas preconcebidas que tenemos en nuestra mente. ¿Cuál es el tema? Esas ideas nosotros las usamos para ordenar nuestra experiencia. Modificar una de esas cosas significaría reconfigurar todo el mundo como lo entendemos. Por eso, en general, la mente humana se resiste a modificar esos conocimientos. ¿Bien? O sea, modificar un conocimiento anecdótico no es algo difícil. Yo les digo, por ejemplo, ¿bien? ¿En qué año nació Jesucristo? A ver, juéguensela. ¿En qué año creen que nació Jesucristo? ¿Quién se la juega? Vamos, ¿quién da más? ¿Quién se la juega? ¿En qué año nació Jesucristo? El año pasado lo habíamos dado, pero no me acuerdo. No, pero está bien, Qué juéguensela. tristeza, chicas. No. Bien, a ver, hasta principio del siglo XX se pensaba que Jesucristo había nacido en el año 1. ¿Bien? No existe el año 0, es el año 1. Se pensaba que había nacido en el año 1. ¿Bien? Durante el siglo XX encontramos, en una excavación arqueológica, encontraron la tumba de Herodes. De Herodes, ¿vieron el que lo quiso mandar a matar a Jesús? Ese. Le encontramos la tumba. Revisando, obviamente que la tumba dice la fecha que nació y la fecha que murió.
revisando la fecha de muerte, nos dimos cuenta que Herodes se murió en el año 4 a.C. ¡Auch! Entonces hay dos opciones. O el Evangelio de Lucas está mal y el que ordenó el infanticidio no fue Herodes el Grande, sino su hijo, Herodes Antipas. Fue el ¿Esto no lo habíamos visto, chica, en teología? Lo vieron en teología, sí. Sí, Porque sí, que explicó más o menos que había dos teorías del nacimiento de Jesús, pero que no estaba definido todavía. Exacto. Que no Ahora, hay una verdad. Yo les voy a la pregunta, ¿bien? Si Jesús en vez de nacer en el año 1, nació en el año 5 a.C., ¿modifica en algo alguno de los preceptos del cristianismo eso? No, ninguno. No, nada. No tendría mucho significado saber cuándo nació. Claro, o sea, no tendría mucho significado. Lo mismo yo les digo, a ver, la pasión de Cristo, ¿ocurrió en el año 30 o en el año 33? Misma canción, no me afecta en nada cambiar 3 años. ¿Se entiende? O sea, eso es un dato meramente anecdótico. No es difícil modificar ese tipo de información. ¿Vamos hasta ahí? Ahora, claro, lo que vos querés decir. Lo que quiero decir es que lo que cuesta modificar son las ideas que utilizamos para ordenar la realidad, los famosos sesgos cognitivos. ¿Se entiende? Eso es lo que sí cuesta modificar modificar. Si ustedes ven la película de Stephen Hawking, van a ver que el amigo de la esposa, por ejemplo, le gustaba la teoría de Stephen Hawking de la radiación de Hopkins porque a partir de eso él podía justificar la creación del mundo. Porque la teoría de la radiación de Hopkins decía que el mundo provenía de la nada y volvía a la nada. Entonces a él le copaba esa teoría porque le permitía justificar la creación. ¿Se entiende? O sea, ahí tenemos... Considerar que el mundo tuvo un principio histórico y un final histórico es una idea que puede funcionar como sesgo cognitivo y por tanto esa idea es difícil de modificar para algunas personas. ¿Se entiende? O sea, una idea que funciona a modo de sesgo cognitivo es muy difícil de modificar. Hay un filósofo moderno que se llama Chesterton que decía que es como exorcizar un demonio. O sea, es como algo que uno cree necesario. Sí, básicamente es como una idea que vos considerás necesario afirmar para poder entender el mundo. ¿Se entiende? Es por eso que van a ver que muchos filósofos, vamos a estudiarlo por ahí más esto lo vamos a estudiar más el semestre que viene, pero muchos filósofos se encargaban de defender sus ideas por muy tirada de los pelos que fueran, las defendían a muerte porque si no tenían que tirar a la basura toda la teoría. ¿Se entiende? Bien, no se entiende. Vamos de vuelta, vamos a explicarlo de vuelta. ¿Se acuerdan lo que les dije de la órbita de Mercurio? Bueno, la teoría que tenemos actualmente sobre cómo orbitan los planetas no permite explicar estas variaciones de la órbita de Mercurio. Entonces, o existe Vulcano y eso afecta a la órbita de Mercurio y puedo seguir usando la teoría que tengo, o tengo que tirar la teoría que tengo a la basura e inventarme otra teoría. Para un científico que tarda 20 años en inventar la teoría solamente para que venga alguien a decirle que la tire a la basura, ya se imaginan la cara que va a poner cuando le diga, no señor, tire esto a la basura porque Vulcano no existe. No. Ese tipo se va a sacar de la manga Vulcano o se va a sacar de la manga cualquier cosa con tal de tratar de bancar su propia teoría. O sea, no van a aceptar un cambio de teoría a grueso, así a tontas y a locas. ¿Bien? Las teorías científicas tratan como de defenderse lo más que pueden. ¿Bien? O mejor dicho, los científicos tratan de defender su teoría lo más que pueden. No la cambian tan fácilmente. ¿Me explico? Entonces por eso es que hay ideas que es muy difícil, ideas que ya se saben que es muy difícil cambiarlas.
¿Bien? Es mucho más fácil que aprendan algo nuevo a que modifiquen estas ideas preconcebidas que funcionan como sesgo cognitivo. ¿Se entiende? Oh, mucha ciencia. No se preocupen que ya lo vamos a desarrollar con más detenimiento el semestre que viene. Ahora estamos con esto únicamente, la matemática, algo más simple. Arranquemos por lo fácil. Bueno, ¿qué relación guarda toda la teoría de la caverna, de aprender de a poco, todo eso? ¿Qué relación guarda con la educación? A ver, ¿quién me tira alguna idea de eso? ¿Qué relación guardará con la educación? Y que ese es un poco el objetivo también. La educación primaria arranca desde lo más poquito y de a poquito, como el fuego de la caverna sería, ¿no? Y de a poquito sacarlos de ahí y llevarlos desde lo conocido también. Claro. Desde lo que ellos tienen a su alcance, que tratamos, que en casi todas las materias siempre nos dicen que tenemos que enseñar desde lo que los chicos conocen, desde lo su cercano, realidad, digamos. Claro, desde lo cercano, ir de a poquito más a lo lejano. Sí, de lo conocido a lo desconocido. Es verdad. Bien, entonces ahí van a ver una clara relación con los principios de Piaget y con la didáctica que se usa, la didáctica constructivista piagetiana que usamos nosotros hoy en día. Una clara relación. Bueno, ¿preguntas en general hasta acá o voy con las actividades? ¿Ninguna pregunta? ¿A Platón también lo mataron o murió? No, Platón murió de viejo. Ah. Se cree que a los 81 años. Lo que a él le hicieron fue que lo vendieron como esclavo y un amigo lo tuvo que comprar para salvarlo. Sí, en serio. Tuvo la habilidad. Platón tenía lo mismo que no tener, sino seguía, bueno, era discípulo de Sócrates, pero también con respecto a, ¿cómo se le dice? A la incentivación, a no dar una respuesta concreta, sino ayudar a los otros a que vayan creando el conocimiento universal, o nada que ver era. Tenía una modalidad parecida, que a lo que él le gustaba era incentivar el debate y la crítica entre sus alumnos. A él le gustaba esto mucho también de la filosofía como diálogo, solo que él en vez de no escribir nada, lo que hacía era escribir en modalidad de obra de teatro. O sea, si ustedes leen sus libros, son todos diálogos. Son todos diálogos entre personas. Tranquilamente se podría convertir en una obra de teatro cada uno de esos. Y él fomentaba mucho que sus alumnos debatieran entre sí y criticaran las ideas. De hecho, él cuando se puso viejo, hizo una crítica a sus propias ideas. Sí, en serio. Se criticó a sí mismo. Es uno de los pocos filósofos que se critican a sí mismos. Pero sí, él fomentaba mucho esto del debate entre los alumnos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, vamos con la actividad. Hay que responder 2 preguntas y después buscar unos 2 ejemplos. Primera pregunta. ¿Qué caracteriza el verdadero conocimiento según Platón? Segunda. ¿En qué consiste el proceso de aprendizaje para este filósofo? Escribirlo. ¿En qué consiste el proceso de aprendizaje para Platón? Busque 2 situaciones actuales que se asemejen a la alegoría de la caverna. 2 ejemplos como de hoy en día que sean muy parecidos. Digan, esto es muy parecido a lo de la alegoría de la caverna. ¿Bien? Los ejemplos los tenemos que escribir o los podemos poner con imágenes. Pueden usar imágenes. Pero la imagen obviamente tiene que tener una mínima explicación de por qué eso se parece a la alegoría de la caverna. Claro. ¿Bien? Pero sí, por supuesto que pueden usar imágenes. ¿Qué le iba a decir? Como siempre, por favor súbanlo al Classroom. Ahí en el mail está el link junto también con estas mismas preguntas, el objetivo de la actividad, todo. En el Classroom les dejé el PowerPoint que utilicé para la clase y estoy grabando la clase, la voy a subir a YouTube y voy a poner un link en el Classroom. ¿Qué más le iba a decir?
Sí, esta clase no es para el viernes que viene, es para el otro, porque la semana que viene no tenemos clases, porque son las mesas especiales. Bien. Así que no vamos a tener clase la semana que viene. Por tanto, esto es para la otra semana. Les voy a aconsejar que usen la semana que viene para ponerse al día las que me deban algún trabajo. Ahora después voy a revisar mi fichero para ver quién me debe qué y así. Profe, las actividades entonces las entregamos en el Classroom, no te mandamos el mail. Traten de hacerlo en el Classroom. Si ven que no les anda y no les anda y no les anda, mándenmelo por mail. Pero por favor intenten el Classroom primero, ¿sí? Listo. O sea que quedaría como los documentos de Google. Sí, técnicamente el Classroom lo que hace es almacenarlo en un drive específico del profesorado. Y yo lo corrijo también a través del Classroom. Bien, ustedes pueden hacerlo con Google Docs o pueden hacerlo con Word normal. Se puede subir igual al Classroom. Así que por ese lado no se preocupen. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? Nada. Bien. ¿Algo por la ventana? Nada. Bien. Bueno, entonces nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. ¿Ninguna se presenta a mesas especiales? ¿Nadie? Bueno, si alguna se presentase, mucha suerte. Y nada, nos vemos dentro de 2 semanas, chicas. Dale, profe, gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. No, gracias a ustedes, chicas. Bye, bye. Gracias, Chau, profe. chau. Nos vemos. Nos vemos. Bien.